Si vas a comprar un apartamento, quédate conmigo porque hoy voy a estar aclarando todas las dudas que tengas sobre cómo comprar un apartamento mediante financiamiento. Bienvenidos, mi nombre es Ailín Guzmán y bienvenidos a esta comunidad que tiene como fin brindar información relevante de cómo comprar una propiedad mediante financiamiento. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que muchas personas han pedido y es la compra de apartamentos mediante financiamiento. Así que vamos a estar desarrollando este tema, vamos a estar compartiendo información que es muy exclusiva y muy relacionada a comprar un apartamento mediante financiamiento. Y muchas personas desconocen que hay una diferencia en términos de la documentación necesaria y el análisis de la aprobación de una hipoteca cuando la colateral, la propiedad que se está utilizando como en garantía, es un apartamento. Y en el día de hoy vamos a estar cubriendo todos esos temas, aclarando las dudas, mitos también, porque hay muchas personas que todavía tienen información que no está actualizada de cómo comprar este tipo de propiedades. Y primero que nada, me gustaría mencionarles que cuando una persona va a comprar una propiedad mediante financiamiento y es un apartamento, aparte de calificar a la persona a base de sus ingresos y de sus compromisos mensuales, también tenemos que identificar para qué tipo de financiamiento ese condominio califica. Así que dependiendo la propiedad, y las personas que ya son parte de esta comunidad saben que siempre resaltamos que la propiedad va a impactar el tipo de financiamiento. Cuando estamos hablando de condominio, este concepto es aún mayor. Así que una de las alternativas de financiamiento para condominios es el préstamo FHA. Sin embargo, en Puerto Rico, al día de hoy, solamente hay 55 condominios aprobados por FHA, haciendo que esta flexibilidad que ofrece este tipo de financiamiento está condicionada únicamente a esos 55 condominios que al día de hoy están aprobados por FHA. Sin embargo, me gustaría resaltar que existen unos listados, unas propiedades a la venta que son las propiedades reposeídas por HUD o por FHA. Y si usted está interesado en comprar una propiedad que está reposeída o que quien vende es HUD, a pesar de que ese condominio al día de hoy no esté aprobado por FHA, usted pudiese recibir este tipo de financiamiento. Así que, resumiendo, una de las alternativas disponibles para comprar un apartamento es el préstamo FHA. Cuando una persona o cuando nosotros recibimos el requerimiento de una persona sobre cuáles son las alternativas, lo primero que tenemos que verificar es para qué tipo de financiamiento el condominio califica. Y como les mencioné, en Puerto Rico, de todos los condominios que hay actualmente, al día de hoy solamente 55 están aprobados por FHA, haciendo que esta alternativa flexible de financiamiento esté limitada a ese grupo en específico de personas interesadas en comprar allí. Y de hecho, lo mismo estaría aplicando si una persona interesa refinanciar y la propiedad es un apartamento. Solamente pudiese hacerlo a través de un préstamo FHA si el condominio está aprobado. Y obviamente estas aprobaciones van cambiando o se pueden añadir nuevos condominios, como de igual manera pudiesen haber condominios que salgan de este listado. ¿Y cuáles son los beneficios de comprar mediante financiamiento y utilizar un préstamo FHA?
es que la persona únicamente va a necesitar un 3,5% de pronto. Hay una flexibilidad con relación a parámetros y crédito. Y algo bien importante es que cuando se va a trabajar una aprobación de una hipoteca a través de un préstamo FHA, luego de nosotros verificar que el condominio esté en la lista de aprobados o recertificados, el banco tiene que enviar un cuestionario a la administración del condominio para corroborar que la información que FHA utilizó en la aprobación o recertificación continúa vigente. Por eso es que al momento de comenzar los trámites del préstamo, es importante que usted le provea, o el corredor de bienes raíces que esté trabajando el caso, le provea al banco lo que son los datos de la administración del condominio para proveer o poder comunicarse para obtener y que completen este cuestionario requisito por FHA. Así que importante, si usted necesita la flexibilidad y agilidad de un préstamo FHA en la compra de condominios, al día de hoy, esta alternativa está disponible en Puerto Rico únicamente en 55 condominios. De hecho, y vuelvo y repito, si la propiedad es una propiedad reposeída por HUD, usted pudiese obtener este tipo de financiamiento a pesar de que el condominio al momento no esté aprobado por FHA. Así que ya hablamos de una de las alternativas de financiamiento para condominios. También, si el condominio no está aprobado por FHA, la alternativa más utilizada y más común son los préstamos convencionales. Sin embargo, también para este tipo de financiamiento es necesario que el banco contacte la administración del condominio e envíe un cuestionario, donde en ese cuestionario se va a corroborar una información que la mayoría es de índole financiero para determinar si el condominio califica, ejemplo, para un préstamo convencional conforming. En los préstamos convencionales no únicamente son los que se utilizan para la compra de residencia principal, sino también son la alternativa para adquirir propiedades como second home o propiedades de inversión. En esos tres escenarios es necesario enviar el cuestionario para identificar para qué tipo de financiamiento el condominio califica. Y en los préstamos convencionales es bien interesante y me gustaría compartir con ustedes que existen dos tipos de cuestionarios, para cuando se evalúa una hipoteca convencional conforming. Que ese cuestionario o la selección de ese cuestionario va a estar determinado por el uso que la persona le vaya a dar a la propiedad y por la cantidad de financiamiento o la cantidad que se le esté prestando. Existen estos dos cuestionarios donde uno es más flexible que otro. Dialogando con su banquero hipotecario se va a poder determinar si para poder obtener un préstamo convencional conforming, ejemplo, si usted está comprando su residencia principal, pudiese obtener un financiamiento de un 95% o si por el contrario tendría que financiar una cantidad menor, un 90 o un 80%. El fin de este live y sobre todo mi intención es poder expresarles y que las personas entiendan que la dinámica de determinar qué tipo de financiamiento se va a otorgar a una persona al momento de adquirir un apartamento va a variar no únicamente de su puntuación de crédito o de cómo se van a verificar lo que son los ingresos. Se van a tomar en consideración detalles relacionados al condominio para poder determinar qué tipo de financiamiento.
se va a otorgar en la solicitud de la persona. Como les mencioné, los préstamos convencionales no únicamente se utilizan para la compra de residencia principal, sino que también son la alternativa tanto para propiedades second home o propiedades de inversión. De hecho, la manera más flexible y manera más ágil para comprar un apartamento que la persona vaya a utilizar como un second home o una propiedad de inversión es financiando un 75%, donde en estos escenarios la persona tiene que dar un 25% de pronto. De esta manera, la evaluación del condominio es más ágil y fácil de conseguir la documentación. Así que recibiendo y resumiendo un poco a las personas que se están conectando en este live, en el día de hoy, estamos brindando información relevante de cómo comprar una propiedad mediante financiamiento y sobre todo si la propiedad es un condominio. Ya hablamos de los préstamos FHA, que son la alternativa utilizada para la compra de residencia principal, la más flexible con relación a parámetros y crédito. Sin embargo, esta alternativa al día de hoy en Puerto Rico está disponible únicamente para 55 condominios que están aprobados por FHA. A esta lista se le añaden también los condominios o los apartamentos donde quien vende es HUD, que a pesar de que el condominio no esté aprobado por FHA, se pudiese obtener este tipo de financiamiento. También acabamos de cubrir lo que es el financiamiento convencional, que permite obtener no solamente financiamiento para la compra de residencia principal, sino que también es la alternativa para propiedades second home o de inversión. En este tipo de financiamiento es necesario enviar un cuestionario a la administración del condominio y dependiendo de la contestación, que la mayoría de los datos que se verifican son de índole financiero, se identifica si el condominio califica o no. Me gustaría compartirles un detalle de las cosas que se verifican en este tipo de cuestionario para préstamos convencionales. Y una de las cosas que se pregunta es que se indaga de qué % el consejo de titulares está pasando de lo que recibe del pago de mantenimiento a la cuenta de reserva. Y Fannie Mae requiere que para evaluar el financiamiento o que se pueda otorgar este tipo de financiamiento conforming, se esté pasando un 10% a la cuenta de reserva. O sea que de lo que el consejo paga, o mejor dicho, los titulares pagan de mantenimiento, estén reservando un 10% a la cuenta de reserva. Sin embargo, en Puerto Rico, la ley establece que solamente es un 5%. Afortunadamente, esto no es algo nuevo, ya han habido muchísimos condominios que han estado actualizando lo que son el manejo del presupuesto y hay muchísimos que están ya pasando un 10% a la cuenta de reserva. De igual manera, se verifica la morosidad de cuántas personas están en atrasos del pago de mantenimiento en 60 días o más y no puede haber más de un 15% de esto. Importante, lo que es el cuestionario no se especifica en una fecha en específico, si es a principio o a final de mes. Así que en ocasiones hay un diálogo entre el banquero y el administrador del condominio para verificar si históricamente la mayoría de las personas pagan el mantenimiento a fin de mes y es más conveniente llenar ese cuestionario en ese momento. Así que esas son parte de las cosas que usted tiene que dialogar con su banquero hipotecario e identificar qué alternativas de financiamiento hay en el condominio que usted interesa comprar. Sabiendo todos estos detalles, usted va a poder identificar la propiedad que se ajusta a su necesidad
financiera. De igual manera, les comento que la alternativa de préstamos rural o USDA también está disponible para condominios. Esto muchas personas lo desconocen. ¿Cómo se identifica si un condominio califica para este tipo de financiamiento que es rural, que permite obtener un 100% de financiamiento? Pues mire, el banco lo que tiene que hacer es identificar si ese condominio está en un área elegible para rural. Una vez se identifica esto, tenemos que entonces corroborar si ese condominio califica ya sea para un préstamo veterano, que vamos a estar hablando más adelante, FHA o para Fannie Mae. Así que si hay esa combinación, esas dos cosas, donde el condominio está localizado en un área elegible para rural, la persona va a utilizar esta propiedad como residencia principal y califica para alguno de estos tipos de préstamos, se pudiese otorgar este tipo de financiamiento y la persona obtener un 100% de financiamiento. Así que esto es bien importante. Muchas personas desconocen esto de que existen condominios que se puede otorgar este tipo de financiamiento. De igual manera, les comento que para condominios también está disponible lo que es el financiamiento veterano. Y muchas personas asumen que el listado de FHA de condominios aprobados es el mismo de veterano. Y miren, eso es incorrecto. De hecho, en la lista al día de hoy de condominios aceptados por veteranos en Puerto Rico hay 704. Miren que muchas opciones adicionales tienen los veteranos para comprar una propiedad que sea condominio y obtener el 100% que provee veterano. Y algo bien importante que a los banqueros nos encanta, y nos encanta porque reduce la cantidad de documentos que necesitamos para la aprobación de un caso a través de veterano, es que si se está evaluando este tipo de financiamiento y el condominio está en el listado que, como les mencioné, al día de hoy hay 704 condominios en este listado de veteranos, no tenemos que llenar un cuestionario como lo tenemos que hacer en los otros tipos de financiamiento como FHA o convencional conforming. Así que estas son excelentes noticias para las personas que tienen este beneficio de veterano y que están interesados en comprar un apartamento en vez de una casa. De igual manera, les comento que si existe una propiedad en un régimen de propiedad horizontal, como legalmente se establece aquí en Puerto Rico, los apartamentos, y el precio de venta o la cantidad a financiar es mayor que la establecida por Fannie Mae, que son unos 800, le digo ahora que son muchos datos, 806,500. Estos préstamos se les conoce como los préstamos jumbos. Y también hay unas cosas adicionales que hay que verificar para este tipo de financiamiento que provee un financiamiento en cantidades de préstamos mayores a 806,000. Así que es bien importante que si usted decidió que quiere comprar un apartamento, sepa que aparte de calificarlo a usted a base de sus ingresos, compromisos mensuales o crédito, también hay que hacer una evaluación de para qué tipo de financiamiento ese condominio en particular califica. Al día de hoy hay muchas personas que desconocen esto y definitivamente lo que son los apartamentos es una alternativa para las personas que están buscando una propiedad en estos momentos. Así que reconocer que la propiedad va a impactar sobremanera el tipo de financiamiento que usted va a poder obtener es importantísimo al momento de la selección de ese apartamento.
usted dialogando o trabajando de la mano de un banquero hipotecario experto es cómo va a poder identificar qué tipo de propiedad y qué tipo de financiamiento se ajusta a su necesidad financiera. Y las personas que se unen por primera vez a esta comunidad deben de estar preguntándose por qué soy tan insistente en mencionar lo importante de seleccionar la propiedad y el financiamiento que se ajusta a su necesidad financiera, y es porque esto va a ser el factor que determine cuán rápido o cuán fácil sea la aprobación de su préstamo. Hago el ejemplo que siempre doy con los préstamos FHA, donde FHA son los préstamos más flexibles con relación a parámetros y crédito. Una persona con una puntuación de 620 o más y cumpliendo con otros requisitos establecidos por FHA, pudiese calificar para una hipoteca, mientras que para un préstamo convencional, una persona que vaya a utilizar la propiedad como residencia principal y que quiera obtener un 95% de financiamiento, va a requerir tener 680 de puntuación o más. Y mientras que el préstamo convencional es más estricto con relación a qué por ciento representa la suma de esa hipoteca más sus otros compromisos mensuales, que no debe de exceder un 45%, FHA por otro lado, la suma de esas dos cosas, de esa hipoteca, ese pago proyectado y las sumas de sus deudas, mientras el caso salga aprobado por sistema, y aquí voy a parar y dirán, pero ¿qué significa esto de aprobado por sistema? Pues miren, es que hoy en día la tecnología es parte integral de las aprobaciones de los casos, donde una vez tenemos todos los datos del cliente, transmitimos electrónicamente lo que es los datos del cliente a ya sea FHA, Freddie Mac, Fannie Mae, Veteranos, Rural, y en cuestión de segundos, nosotros, cuando digo nosotros, el banquero hipotecario experto recibe una recomendación o una preaprobación de su caso. Así que el préstamo o este sistema automatizado, el sistema automatizado de FHA, es más flexible que el sistema automatizado de los préstamos convencionales. Mire lo importante de usted trabajar con un banquero hipotecario experto que lo ayude a identificar todas estas cosas. No es tan solo identificar cómo está su crédito, cómo se va a verificar sus ingresos, sino cómo la propiedad que usted está seleccionando va a hacer que su proceso de aprobación sea más fácil y ágil. Y cuando digo esto, vuelvo y repito, porque es importante que usted sepa que la propiedad que usted seleccione, no usted, es la propiedad seleccionada, no su crédito, no la manera que vamos a verificar sus ingresos, es la propiedad que usted seleccionó, cómo esa propiedad va a impactar el que se le pueda aprobar la hipoteca o no. Así de importante es seleccionar una propiedad adecuada, y cuando estamos hablando de apartamentos, esa selección tiene que ser más detallada, tiene que estar mejor informada para que usted tenga un proceso de originación, de cierre, y que se ajuste a lo que usted está buscando. Esto es bien, bien importante. No hay duda que la información, mire, le va a dar poder para que usted pueda hacer este proceso que sea uno fácil y ágil. De repente, esta es toda la información que les tenía para el día de hoy. Voy a verificar si hay alguien adicional. Creo que vi una pregunta. Vamos a ver por aquí. Agradezco a las personas que se están conectando por primera vez. Aquí hay alguien que está preguntando, saludos, ¿pudiera hablar un poco sobre apartamentos en los que acepten la ayuda de vivienda? Pues miren, la ayuda de vivienda se puede aplicar a todos estos tipos de financiamiento, ya sea FHA, convencional,
rural o veterano. Lo que va a determinar no hay una limitación en términos de la ayuda, sino cómo se va a unir o cómo se va a complementar lo que es la aprobación del préstamo utilizando los fondos de vivienda. Importante, saben que para vivienda la selección también de la propiedad es importante. Vivienda ahora permite que las personas puedan comprar propiedades con reparaciones mínimas utilizando lo que es el préstamo 203K. De hecho, esta alternativa en préstamos 203K anteriormente no estaba disponible para condominios y ahora sí. Importante, si usted identifica una propiedad que apartamento que tiene reparaciones, debe de hablar con su banquero hipotecario para ver qué alternativas de financiamientos hay. Recuerden que cuando una persona, o mejor dicho, cuando un tasador visita una propiedad y hace reporte de tasación, este reporte de tasación tiene dos funciones principales. Número uno es dar la información de cuál es el valor de la propiedad a base de ventas comparables recientes. Y segundo, indicar en el reporte de tasación si la propiedad es funcional. Y comento, y lo hemos dicho anteriormente, que tenemos que recordar que el tasador no es un inspector de propiedades. El tasador lo que hace es una inspección visual. Y de esa inspección visual, él va a identificar si hay algo que impida que la persona pueda ocupar la propiedad de manera justo después del cierre. Y si hay algo que no permita que la persona ocupe la propiedad justo después del cierre, lo va a indicar como una reparación. Y dependiendo el tipo de reparación, es el manejo o se determina que se procede con lo que es la aprobación del préstamo. Condominios o apartamentos con reparaciones mayores tienen limitación con relación a las alternativas de financiamiento, sobre todo por los que le acabo de mencionar, que solamente hay 55 condominios aprobados por FHA. Así que mi recomendación a las personas que están interesadas en comprar un apartamento, ya sea con o sin la ayuda de vivienda, es que cuando visiten una propiedad, que identifiquen que tiene algo que no sea o que no la haga funcional, comparta esa información con su banquero hipotecario para que en conjunto puedan determinar si esa propiedad, si la condición que está la propiedad no sea no tenga una situación que impida que usted pueda aplicar o obtener el financiamiento que usted necesita, ya sea por su puntuación de crédito. Recuerden que los préstamos convencionales requieren que usted tenga 680 o más de score, mientras que el préstamo FHA es más flexible. Como ven, la aprobación de un préstamo no es solamente evaluar una sola cosa, es un conjunto de cosas que determina el que se pueda otorgar un financiamiento a una persona o no. Así que espero que haya contestado esta pregunta que nos hicieron. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Agradezco a las personas que se conectaron en el día de hoy. De igual manera, los invito a que si esta es la primera vez que se une a nosotros, una vez terminemos, vea los otros videos, otras informaciones que hemos compartido. De igual manera, les digo que hemos hablado muchísimas cosas. Guarden este video, lo compartan para que más personas puedan beneficiarse de esta información. Así que
terminamos ya por el día de hoy. Los invito a que se sigan orientando, buscando información, identificando cuál es la propiedad y el financiamiento que se ajusta a su necesidad financiera. Y que sobre todo recuerden que al momento de decidir dar el paso, de comenzar el proceso de opcionar una propiedad o de aplicar para una hipoteca, tomen la decisión que a ustedes les dé tranquilidad y sobre todo también felicidad. Si bien es cierto que es importante pedir la opinión a diferentes personas, hay una realidad y es que todos tenemos realidades distintas. Por tanto, las opiniones van a estar basadas en la realidad de la persona que usted le pregunte. Así que puede preguntar, tomar en consideración todas estas opiniones. Sin embargo, usted solamente conoce cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus prioridades. Así que tomando todo esto en consideración es que yo los invito a que tomen la decisión que les dé tranquilidad y felicidad. Así que nos vemos hasta la próxima. Recuerden compartir, dar share, grabar, guardar esta información para que cuando tengan alguna duda con relación al financiamiento del condominio puedan volver a este video y obtener la información. Así que, como siempre les digo, anímense, cuídense y recuerden que el conocimiento es la llave de su nueva propiedad. Hasta la próxima.